Cierra los ojos por un momento. Imagina tu cuerpo entrando en un lugar donde todo parece correcto, pero algo en tu interior comienza a apagarse poco a poco. No hay gritos. No hay violencia visible. Solo un silencio denso, una presión que no sabes explicar. Como si tu alma supiera algo que tu mente aún no quiere admitir. Así empieza, casi siempre, la experiencia de estar en un entorno tóxico. No con un terremoto, sino con una grieta interna que se expande día tras día. Mel Robbins dice que cuando dudas demasiado, probablemente estás ignorando un mensaje claro. Y ese mensaje, en muchos casos, es tu cuerpo suplicando para salir de un lugar que ya no sostiene tu crecimiento. Pero la mente racionaliza. Disfraza el malestar de fase pasajera. Justifica la incomodidad como parte del proceso. Normaliza lo que en realidad te está desconectando de ti mismo. Y así, sin darte cuenta, comienzas a moldearte para encajar, perdiendo cada vez más el contorno de quien realmente eres. Calvin Nicholson habla de la energía que se va filtrando cuando estás en un espacio que no honra tu autenticidad. Y no lo notas de inmediato. Porque al principio, solo sientes cansancio. O confusión. O esa extraña sensación de estar presente, pero no habitarte. El cuerpo lo percibe antes que la mente. El cuerpo siempre lo sabe. Pero hemos aprendido a ignorarlo. A adaptarnos. A ser fuertes. A resistir más de lo que deberíamos. Hasta que resistir se convierte en desconectarte de ti. En muchos entornos tóxicos, no se grita. No se golpea. Pero se invisibiliza. Se manipula con gestos sutiles. Se niega tu sensibilidad. Se cuestiona tu percepción. Y poco a poco, dejas de confiar en ti. Comienzas a pensar que quizás exageras. Que eres tú quien no está entendiendo. Que el problema es tu sensibilidad, tu historia, tus emociones. Y esa es la trampa más peligrosa, cuando el entorno te convence de que tú eres la raíz del conflicto. Solo por sentir, y ahí aparece la autosuficiencia emocional como una coraza. Una necesidad de demostrar que puedes con todo, que no necesitas nada de nadie. Que puedes mantenerte en pie aunque el alma tiemble. Pero la verdad es que ese tipo de fortaleza es un reflejo del trauma. No de la libertad, porque el primer síntoma de un entorno tóxico no es un grito. Es una pérdida gradual de tu voz interior. Una distancia entre tú y tú. Una desconexión suave pero constante, que va mermando tu vitalidad, tu intuición, tu brillo. Cuando permaneces demasiado tiempo en espacios que no honran tu esencia, tu frecuencia se apaga. Tu energía se distorsiona. Tu verdad se encoge. Y. El alma, que ya no puede gritar, comienza a enfermar en silencio. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo reconocer esos entornos, aunque estén disfrazados de normalidad. De cómo salir sin sentir culpa. De cómo recuperar tu voz, tu cuerpo, tu energía. Sin dejarte fragmentada en el intento. Porque a veces, lo que duele no es el lugar en sí, sino cuánto tuviste que traicionarte para quedarte en él. Hay lugares que parecen seguros, pero drenan tu alma. Espacios que no golpean con violencia, pero desgastan con sutileza. Relación. Tras relación, conversación tras conversación, empiezas a sentir que tu energía se encoge, que tu entusiasmo se apaga, que tu presencia se vuelve más ligera. Como si ya no ocuparas tu cuerpo por completo. El problema no es solo lo que sucede, sino lo que se repite. La normalización del malestar. La costumbre de tragar palabras. De fingir calma mientras el pecho arde. De actuar como si no doliera. Y eso cansa. Agota no por intensidad, sino por duración. La adaptación excesiva no es madurez. Es supervivencia. Y cuando adaptarte significa desconectarte de ti, ese entorno ya no es hogar. Es un desgaste espiritual, la ciencia lo confirma. Tu sistema nervioso no distingue entre un peligro físico y un entorno emocionalmente amenazante. Si estás en constante alerta, aunque sonrías por fuera, tu cuerpo lo registra como trauma. El cortisol sube. La oxigenación baja. La intuición se bloquea. Vives, pero no respiras. Hay lugares que te piden que seas menos para ser aceptado. Lugares que celebran tu presencia solo si viene acompañada de silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se transforma en enfermedad vibracional. Porque cada vez que callas tu verdad para mantener la paz externa, declaras una guerra interna. Es como respirar aire enrarecido. Puedes hacerlo.
Sobrevives. Pero nunca expandes por completo los pulmones del alma. Nunca sientes ese alivio profundo de poder ser tú, sin censura, sin tensión, sin vergüenza. Nunca descansas de verdad. Y ese nunca va acumulándose hasta convertirse en ansiedad, insomnio, apatía o una tristeza inexplicable. No se trata de señalar culpables. Se trata de reconocer que hay entornos donde simplemente ya no cabes. No porque hayas fallado, sino porque creciste. Porque tu energía ya no vibra en la misma frecuencia. Porque tus células están pidiendo espacio, aire, dirección, y ahí empieza todo. En darte cuenta. En sentir en el cuerpo lo que tu mente ha intentado negar. En decirte, por fin, aquí no me sano. Aquí me pierdo. Y esa simple frase, dicha con el corazón en la mano, puede ser el primer acto real de amor hacia ti misma en años. Hay una creencia que se instala silenciosamente cuando estamos atrapados en un entorno que nos daña, la esperanza de que esto va a pasar. Que es una etapa. Que es una mala racha. Que todo mejorará con el tiempo. Esa narrativa es reconfortante, pero también profundamente peligrosa. Porque convierte la espera en anestesia. Y el tiempo en excusa para no mirar lo que duele. Mel Robbins lo dice con claridad, esperar demasiado también es una forma de autoabandono. No siempre estás siendo paciente. A veces estás simplemente resistiendo lo intolerable por miedo a confrontarlo. Y ese tipo de espera te desconecta. No del otro. De ti. De lo que sabes. De lo que ya sentiste. De lo que tu cuerpo viene diciéndote desde hace meses. El optimismo pasivo es una forma elegante de no actuar. Nos decimos que todo el mundo tiene días malos. Que nadie está siempre feliz. Que somos demasiado sensibles. Pero detrás de esas frases hay una realidad más dura. Hemos aprendido a justificar lo que nos duele, porque no sabemos cómo salir sin culpa. Porque no queremos rendirnos. Porque aún creemos que si aguantamos un poco más, el otro cambiará. La situación cambiará. Nosotros cambiaremos, pero el tiempo no sana lo que se sigue repitiendo. El tiempo solo fortalece el hábito. La rutina. La costumbre de ignorarte. Y cuando la incomodidad se vuelve parte del paisaje, ya no la ves. Pero tu cuerpo sí. Tu campo energético sí. Tu sistema nervioso sí. Y empieza a hablar con síntomas, con cansancio crónico, con insatisfacción. Sin nombre. No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo fingiendo que es solo una fase. La verdad es que hay ciclos que no se rompen solos. Hay relaciones, trabajos, contextos que no mejoran con la espera. Mejoran cuando tú decides verte, escucharte, creer. En tu percepción incluso cuando todo a tu alrededor te dice que estás exagerando. La intuición no grita. Susurra. Y el alma no da fechas. Da señales. La repetición emocional no es una coincidencia. Es una vibración atrapada. Un patrón no resuelto que se disfraza de destino. Pero no es destino. Es elección inconsciente. Y cuando eliges conscientemente, cambias la historia. No necesitas saber todos los pasos. Solo necesitas dejar de esperar que algo cambie sin cambiar tu vibración primero. Porque si sigues esperando dentro de la misma frecuencia, lo único que cambiará será tu tolerancia al dolor. Hay una energía que te ata más fuerte que el miedo, la culpa. No la culpa que viene de haber hecho daño, sino esa culpa sutil, invisible, que aparece cuando comienzas a poner límites. Cuando decides que ya no vas a callar. Cuando te permites decir que no. Cuando, por fin, eliges priorizarte, y algo dentro de ti murmura que estás siendo egoísta. Los entornos tóxicos no siempre imponen con fuerza. A veces moldean con emoción. Te hacen sentir que amar es aguantar. Que ser buena persona es entender siempre al otro, incluso cuando nadie te entiende a ti. Que crecer es soportar. Que si te duele, es porque aún tienes algo que sanar tú, y entonces, cuando por fin te acercas a la puerta de salida, no aparece el alivio. Aparece la culpa. Una culpa sembrada. Regada. Alimentada por años. Una culpa que no es tuya, pero que te habita como si lo fuera. Que te susurra que quizás estás exagerando. Que estás siendo injusta.
Que deberías intentarlo una vez más. Solo una vez más, la neurociencia lo explica, nuestro cerebro está programado para priorizar la aceptación del grupo. Es un mecanismo ancestral de supervivencia. Pero cuando ese grupo, esa relación, esa familia, ese ambiente, exige que te traiciones para ser aceptado, lo que está en juego ya no es tu lugar. Es tu identidad vibracional, y ahí es donde surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿me estoy quedando porque quiero, o porque me siento culpable por irme? Sentirte inadecuada en ciertos espacios no es debilidad. Es información. Es tu cuerpo diciéndote que estás intentando encajar donde tu alma ya no cabe. Y no hay afirmación ni mantra que pueda sostenerte cuando tu frecuencia ya se quebró por dentro. Lo que necesitas no es ser más fuerte. Es recordar que tu sensibilidad es guía. No defecto. No estás fallando por sentir que algo no está bien. No eres débil por reconocer que no puedes más. No estás huyendo por elegir el cuidado. Estás despertando. Y despertar duele. Porque te muestra todo lo que has tolerado para no incomodar. Todo lo que has cargado para no decepcionar. Todo lo que has callado para no perder amor, pero el amor que exige tu abandono nunca fue amor. Y la culpa que aparece cuando te eliges no es tuya. Es una herencia emocional que puedes, por fin, dejar de cargar. Porque no naciste para vivir en un cautiverio emocional. Naciste para expandirte. Y la expansión nunca llega desde la culpa. Solo llega cuando te permites vivir sin pedir disculpas. Por sentir, hay una narrativa que suena valiente, pero en realidad es peligrosa. Esa que dice: yo puedo con todo. Estoy bien. No necesito ayuda. Esa voz que se repite dentro de ti como un escudo. Como una prueba de fortaleza. Como una forma de sobrevivir sin molestar a nadie. Pero esa voz, que parece tan fuerte, en realidad está escondiendo algo mucho más frágil, una niña interior que lleva demasiado tiempo sola. Has aprendido a sostenerlo todo. A contener lo que no tiene nombre. A funcionar aunque por dentro todo duela. A seguir adelante aunque cada paso te acerque más al límite. Y quizás, desde fuera, parece que lo manejas bien. Que tienes todo bajo control. Pero dentro, hay cansancio. Hay un agotamiento vibracional que ya no se puede maquillar con productividad ni con espiritualidad performática. Mel Robbins lo recuerda con firmeza: la verdadera valentía no es resistir hasta quebrarte. Es tomar decisiones difíciles antes de que el cuerpo grite. Es decir basta cuando aún tienes energía para reconstruirte. Es reconocer que no es tu deber cargar con todo. Ni salvar a todos. Ni demostrar que puedes. Porque a veces, el acto más valiente es soltar la armadura, y sin embargo, ahí está el orgullo espiritual. Ese que te hace sentir que pedir ayuda es rendirse. Que bajar la guardia es traicionar tu proceso. Que necesitas resolverlo sola, porque si no, no vale. Pero eso no es evolución. Eso es soledad espiritual maquillada de autosuficiencia. El cuerpo lo sabe. Y cuando no lo escuchas, comienza a gritar. Con ansiedad. Con insomnio. Con síntomas que nadie puede explicar. Porque no estás fallando físicamente. Estás ignorando emocionalmente algo que ya no puede sostenerse más. El universo te habla todo el tiempo. Primero con susurros. Después con señales. Y si no escuchas, con gritos. No como castigo. Sino como una forma amorosa, aunque intensa, de traerte de vuelta a ti. No tienes que aguantar lo que duele solo para probar tu valor. Tu valor no está en cuanto aguantas. Está en cuanto te escuchas. En cuanto te eliges. En cuanto te permites descansar. Porque no eres menos espiritual por sentirte cansada. No eres menos fuerte por soltar. Eres humana. Y eso, también. Es sagrado. A veces creemos que basta con alejarnos físicamente. Que salir del lugar, cortar la relación, cambiar de entorno. Será suficiente para empezar de nuevo. Pero no siempre es así. Porque el patrón, si no se transforma desde adentro, se repite. Con otros rostros. En otros escenarios. Con nuevas formas, pero con la misma raíz. No se trata solo de irte. Se trata de cambiar la frecuencia con la que te relacionas con la vida. Con la que eliges. Con la que te miras.
con la que permites o rechazas. Porque tu vibración no depende de dónde estás, sino de cómo estás contigo en ese lugar. La ciencia lo demuestra. Tu cerebro crea caminos neuronales según lo que repites emocionalmente. Si durante años asociaste el amor con sacrificio, el cuidado con silencio, la pertenencia con miedo, seguirás eligiendo desde esa vibración. No por falta de voluntad, sino por condicionamiento emocional, pero ahí es donde nace el poder. En darte cuenta. En pausar. En observar los hilos invisibles que te llevan a los mismos lugares. En preguntarte, ¿desde dónde estoy decidiendo? ¿Desde la carencia? ¿Desde el miedo? ¿Desde la necesidad de ser vista? ¿O desde el deseo auténtico de habitarme? Existe una técnica silenciosa pero profunda, la conciencia vibracional. Es mirar no solo lo que haces, sino lo que vibra detrás de lo que haces. No solo lo que eliges, sino lo que energéticamente permites. Porque tu campo no responde a palabras. Responde a coherencia, tu nuevo entorno empieza por dentro. No necesitas tenerlo todo resuelto para cambiar tu vibración. Solo necesitas un instante de verdad. Una pausa antes de repetir lo mismo. Un suspiro antes de ceder el poder. Un no que te devuelva la piel. Una decisión que interrumpa la herida. Imagina una llave. La tienes en la mano. Siempre la tuviste. Pero creías que no la merecías. O que no funcionaba. O que era para otro tipo de puerta. Pero esa llave, que es tu claridad, tu intuición, tu límite, solo abre cuando tú misma crees que tienes permiso para usarla, y lo tienes, no necesitas más pruebas. Solo presencia. Y la certeza de que mereces algo distinto. Porque el ciclo se rompe en el momento en que dejas de elegirte desde la herida. Y comienzas a elegirte desde la verdad. Desde la vibración de quien, por fin, recuerda que puede salir. Y quedarse consigo. Sin culpa. Sin ruido. Sin permiso. Solo verdad. Asterisco: a veces no necesitas que alguien te diga que puedes cambiar. Solo necesitas escuchar el cuerpo. Ese susurro silencioso que lleva tiempo alertándote. Esa presión en el pecho. Esa incomodidad que no desaparece. Esa voz que no grita, pero tampoco se calla. Como dice Mel Robbins, no necesitas permiso para tomar una nueva dirección. La señal ya llegó. Y no miente, hay momentos en los que el alma deja de resistir. No porque se rinda, sino porque ya no puede seguir fingiendo que está bien donde no hay expansión. Porque crecer no siempre significa aguantar. A veces, crecer es soltar lo que ya no vibra con tu verdad. Dejar de luchar contra el entorno y comenzar a honrar tu frecuencia. Adrienne Misler habla del silencio como camino. No el silencio que aísla, sino ese que reconecta. Que te invita a cerrar los ojos y volver al centro. Ese momento en que todo para. Y, por fin, escuchas lo que llevas ignorando demasiado tiempo. Porque no necesitas más ruido. Necesitas espacio. Necesitas volver a habitarte. Sí, salir duele. Duele porque implica perder la versión de ti que aprendió a sobrevivir ahí dentro. Pero ese dolor es temporal. Es el umbral. Es la transición. La verdadera herida no está en salir. Está en quedarte donde tu alma se apaga un poco más cada día. Y si hoy sientes que estás perdida, rota, frágil, respira. No estás fallando. Estás despertando. Estás intentando recordarte en un lugar que insiste en que te olvides. Estás soltando las capas que usaste para protegerte. Y eso no te debilita. Te libera. Tu valor no está en cuanto aguantas. Está en cuanto te escuchas. Cuánto te respetas. Cuánto te eliges. Aunque tiemble. Aunque duela. Aunque nadie lo entienda, porque lo que viene después de la salida no es la soledad. Es la verdad. Es tu voz. Es la vida respirando contigo, no contra ti. Y cuando por fin eliges vibrar desde tu centro, no vuelves a conformarte con menos. No naciste para sostener entornos que no te sostienen. Naciste para expandirte. Para florecer donde tu energía no solo es vista, sino celebrada. Y ese lugar existe. Comienza dentro. Se manifiesta fuera. Y te está esperando.